las montañas heladas de los Andes, entre la niebla y los caminos solitarios, se esconde una figura aterradora que no pertenece solo a la leyenda, sino al miedo real de todo un pueblo. Hoy conocerás la historia del pistaco, el robagrasa que acecha en la oscuridad. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. La leyenda del pistaco. En las vastas y frías montañas de los Andes, entre caminos solitarios, pueblos olvidados y relatos transmitidos de generación en generación, se esconde una de las leyendas más aterradoras de Sudamérica. Un personaje que no solo pertenece al ámbito del mito, sino que ha sido temido como algo real, tangible y mortal. El pistaco, el ser que acecha a los viajeros para extraerles la grasa del cuerpo. El pistaco tiene sus raíces en los tiempos de la conquista española. Los cronistas de la época ya documentaban rumores entre los pueblos indígenas sobre extraños hombres blancos que no solo dominaban con armas y caballos, sino que además buscaban algo macabro: la grasa de los cuerpos de los nativos. En aquellas sociedades, la grasa no era un simple tejido corporal. Era considerada fuente de fuerza vital, riqueza y hasta magia. Para los andinos, un hombre con abundante grasa representaba poder, salud y estatus. Perderla equivalía a perder la vida misma. Los colonizadores, con sus métodos brutales, habrían inspirado el nacimiento de la figura del pistaco. Un hombre alto, barbado, de piel clara, que recorría los caminos solitarios en busca de víctimas a las que degollaba para extraerles la grasa y comerciarla con fines misteriosos. A lo largo de los siglos, el mito evolucionó. El pistaco se convirtió en una especie de depredador nocturno. Se decía que vagaba por las carreteras de montaña, oculto entre la niebla, esperando a los viajeros solitarios. El método era siempre el mismo. El pistaco sorprendía a la víctima en la oscuridad. Con cuchillos largos y afilados, la degollaba sin piedad. Luego, con precisión escalofriante, extraía la grasa del cuerpo, ya fuera para venderla a extranjeros, para usarla en la hechicería o incluso para engrasar la maquinaria de la minería. Los relatos más crudos describen al pistaco como alguien que cargaba frascos y bolsas de piel hinchadas de grasa humana, un botín más valioso que el oro. El temor al pistaco no quedó relegado a los tiempos coloniales. Incluso en el siglo XX y XXI se registran testimonios de comunidades andinas que aseguran haberlo visto o haber sufrido sus ataques. En Ayacucho, Perú, se cuenta la historia de un campesino que regresaba de noche por los caminos de tierra. Escuchó pasos detrás de él, un silbido extraño que no correspondía al viento. Al voltear, vio a un hombre alto con sombrero y abrigo largo que se abalanzó sobre él con un cuchillo en la mano. El campesino escapó de milagro, pero juró que en su hombro llevaba una herida como si alguien hubiera intentado cortar un pedazo de carne. En Bolivia, comunidades enteras llegaron a linchar a forasteros acusados de ser pistacos. Se dice que en algunos pueblos, cuando un extraño de tez blanca aparecía preguntando por los caminos, los habitantes lo vigilaban con recelo, temiendo que fuera un robagrasa. Pero, ¿qué hay detrás de esta leyenda? Los antropólogos han encontrado que el mito del pistaco refleja un trauma histórico profundo. Durante la colonia, los cuerpos de los indígenas fueron explotados hasta el extremo, no solo en trabajo forzado, sino también en un simbolismo de despojo. La pérdida de la grasa como metáfora de perder la vida, la dignidad y la autonomía. El pistaco representa entonces al forastero invasor, al que viene a extraer, consumir y lucrarse del cuerpo y la tierra de los pueblos andinos.
Es el reflejo del miedo a ser consumido por un poder ajeno e implacable. Sin embargo, el mito ha sobrevivido porque también ha evolucionado. En algunos relatos modernos, el Pishtaco ya no es solo un hombre blanco, sino cualquier extraño sospechoso, un viajero, un comerciante o incluso autoridades que, bajo excusas, buscan aprovecharse de los más vulnerables. En los años 80 y 90, en medio del conflicto armado interno en Perú, el mito del Pishtaco resurgió con fuerza. Muchas comunidades rurales aseguraban que soldados o grupos armados asesinaban campesinos para robarles la grasa, usándola supuestamente en el mercado negro. En 2009, la policía peruana anunció la captura de una banda criminal acusada de matar personas para vender su grasa en el extranjero. Aunque luego se reveló que la historia pudo haber sido exagerada, el impacto fue devastador. La figura del Pishtaco volvió a los titulares y a la mente colectiva. La frontera entre mito y realidad se volvió borrosa. Visualmente, el Pishtaco es descrito de múltiples formas. En ocasiones aparece como un hombre blanco y barbado, con apariencia europea. En otras, como un viajero misterioso de sombrero ancho y abrigo oscuro, con cuchillos brillando bajo la luz de la luna. Pero lo que todos los testimonios coinciden es en su mirada fría, calculadora, inhumana. Una presencia que no ataca por furia o venganza, sino por un propósito práctico y siniestro: recolectar grasa. Se convierte así en un monstruo más perturbador que cualquier fantasma o demonio. Porque el Pishtaco es humano, y en esa humanidad radica el horror. La idea de que alguien pueda ver en otro ser humano no una persona, sino un recurso, un insumo que se puede extraer y vender. ¿Por qué la grasa? Para las culturas andinas, la grasa era la esencia misma de la vida. No solo daba fuerza física, sino que estaba cargada de significado espiritual. Se usaba en rituales, en ofrendas y era considerada un bien preciado. El Pishtaco ataca directamente ese símbolo. No roba dinero ni comida, roba la sustancia vital y de esa manera se convierte en un ladrón de almas, en un depredador que arranca lo más íntimo de la existencia humana. Hoy, recorrer las carreteras solitarias de los Andes todavía despierta un miedo ancestral. Muchos evitan viajar de noche y en las conversaciones de pueblo a pueblo, el nombre del Pishtaco aún provoca escalofríos. Aunque la ciencia y la razón moderna traten de explicar el mito como un reflejo del trauma colonial o como una exageración popular, el terror persiste. Porque en la mente de muchos, el Pishtaco no es solo una historia antigua, es una amenaza real que aún camina bajo la niebla, buscando su próxima víctima. En las montañas de los Andes, los viajeros siguen mirando por encima del hombro, temiendo escuchar pasos en la oscuridad, un silbido extraño en el viento, porque quizás todavía hoy, en algún rincón olvidado, el Pishtaco sigue cazando bajo la sombra de la luna. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.